Bueno, revelador informe, revelador acerca de cómo opera el poder desde Palacio de Gobierno. Estamos con el responsable de este trabajo, esta investigación. Estamos con Christopher Acosta, titular de nuestra unidad de investigación en Latina Noticias, que junto con Renzo Bambarén, ¿cómo estás, Christopher, han desarrollado este trabajo. Lo primero que me asalta como pregunta, porque muchos en casa deben decir, ¿y esta información cómo surge? ¿De dónde aparece información que efectivamente incluso podría ser comprometedora? ¿La han hackeado? ¿Apareció de manera subrepticia? Cuéntanos cómo se obtiene esta información. Hola, Pedro. La información ha sido obtenida usando la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Tú sabes que es una ley que no solamente los periodistas, cualquier ciudadano puede utilizar para requerir información que está en posesión del Estado. Y hay que decir que los periodistas nos hemos tenido que poner bastante creativos en este gobierno para poder obtener información de lo que está pasando en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, lo dice el informe, hace 4 semanas el primer ministro Guido Bellido no ofrece conferencias de prensa. Tenemos un presidente que le cuesta mucho declarar cuando le ponen un micro al frente. Entonces, la unidad de investigación dijo, oye, pidamos, ¿no?, las actas de los consejos de ministros. Hemos pedido, nos han entregado las de agosto, las 4 de agosto, nos tienen pendientes, aprovecho para decirle a PCM, nos tienen pendientes las de septiembre, que también están pedidas. No sé qué tan animados estarán a entregártelas, pero lo tienen que hacer. Y no sé además si es que el ánimo de declarar tan abiertamente ahora sea el mismo, sabiendo que, por supuesto, los periodistas los vamos a estar requiriendo, ¿no? Pero acá lo interesante, Pedro, es que de alguna manera el gobierno fuerza a los periodistas a entrar a este espacio, digamos, íntimo, pese a que está documentado, porque son ellos mismos los que les cuesta mucho contar qué están decidiendo, qué están planeando. O cómo. Es importante, cómo van llegando a conclusiones que afectan nuestra vida. ¿Qué te parece, Christopher, si rápidamente tocamos algunos temas de tu informe que creo que puede ser bastante rico amplificar? Uno de ellos tiene que ver con este contraste que aparece en medio de la discusión en uno de estos consejos de ministros, cuando la oferta electoral, aquello que se prometió en campaña, Pedro Franque aparece señalando que no se puede cumplir. Coméntanos un poco. Yo creo que esa es una revelación importante, porque el ministro Bellido ni el ministro Franque le han dicho al país todavía, y eso está en los documentos, que va a ser imposible, al menos a la fecha, que se pueda cumplir con la oferta electoral. Lo dice literalmente Pedro Franque en las actas. Y se están refiriendo, entre otras cosas, a esta famosa propuesta del ingreso directo a las universidades, ¿no? Tenemos un Guido Bellido que le pide a Cadillo una propuesta de encontrar algún esquema que permita que los jóvenes entren directamente a las universidades, y simplemente hace su tarea el ministro Cadillo, y Franque le dice, oye, no hay plata, ¿no? Acá no hay plata para esa oferta electoral. O sea, no es un tema de que políticamente no se quiera cumplir. Correcto. El tema es de presupuesto. Además que estamos en medio de una pandemia. Y ya que hablamos de presupuesto, qué importante ver cómo a la interna tenemos a un Guido Bellido que es un celoso guardián del presupuesto público, ¿no? Algo que probablemente uno no es haría en público, ¿no es cierto?, en público, hacia ese enorme electorado, hacia ese importante Perú, sobre todo del sur, que aguarda el cumplimiento de tantas ofertas electorales, pero otro es el Guido Bellido dentro de las 4 paredes del Consejo de Ministros. Yo creo que el primer ministro Guido Bellido nunca le diría en público al país, por ejemplo, que se opone a la declaración de la ley que prohíbe el CAS, ¿no? Que fue una ley que aprobó el gobierno anterior, pero que el Congreso anterior, que el Congreso ha llevado al TC pidiendo que digamos no se aplique. El Ejecutivo. Y tenemos un ministro de Trabajo a la interna que está pujando porque el gobierno se desista de ese recurso ante el TC y haga ley la eliminación del CAS. Y tenemos a un Guido Bellido muy celoso guardián del presupuesto público, como corresponde, hay que decirlo, diciendo, este es un tema de gran envergadura económica, hay que hacer los cálculos, hay que ver cómo el MEF resuelve este punto. Pero claro, es importante para las cuentas públicas, pero eso no es un tipo de declaración que haría en una plaza pública, por ejemplo. Interesante este tema que estamos mencionando del tema de los contratos CAS, porque de otro lado, Hernando Ceballos, ministro de Salud, pero que tiene una visión muy política, porque es muy político además, señala, hay que cumplir con el electorado. La vicepresidenta Dina Boluarte también señala, hay que buscar la manera de que efectivamente eliminemos esos contratos CAS que son injustos. Y claro, son injustos en realidad, pero no hay fondos para desaparecerlo como quizás todos quisiéramos, y por tanto el Estado ha tenido que
vivir tantos años con estos contratos CAS, ¿no? Tenemos sin duda un gobierno muy presionado por las demandas sociales que ellos mismos han sembrado, digamos, esta expectativa de la población. Y claro, tienes, insisto, un Guido Bellido que a la interna protege mucho y cuida mucho las cuentas fiscales. Yo creo que si daría ese tipo de declaraciones a la prensa, probablemente el dólar no estaría más de 4 soles ahora, porque la gente está pensando como que este gobierno es irresponsable y tal. No lo parece a la interna, para ser justos. Al menos no en este momento en la toma de decisión ministerial, ¿no? Al menos no en este momento. Y porque porque hay un frente político que si fueran mucho más transparentes y sinceros, probablemente perderían, porque lo han alimentado políticamente en el reclamo. De muchos temas que sin duda son justos, hay un elemento permanente en la narrativa, en tu reportaje, que creo que ha generado muchos comentarios también, los va a generar, y es la poca participación que tiene el presidente Pedro Castillo, ¿no? Coméntanos un poco más, porque tú mismo has señalado en la nota, a través de 50 páginas de documentos, con los dedos de una mano se podría contar sus intervenciones. A diferencia de Bellido, en cambio, el Castillo público es exactamente el mismo que el Castillo privado o el Castillo en las sesiones de Consejo de Ministros. Una persona que tiene participaciones muy limitadas y cada vez que participa lo hace no para hacer encargos a los ministros, no para ponerles metas o exigirles el cumplimiento de alguna tarea, sino más bien como para agregar alguna línea que parecería obvia, ¿no? Pide hablar con los sectores laborales cuando se menciona el trabajo, menciona de manera muy general que le preocupa el aumento de precios de los alimentos de primera necesidad. No ves, por lo menos en los documentos, un presidente que tenga las riendas de las metas que les está pidiendo a los ministros, ¿no? Y hablando de este juego de lo público y lo privado, a diferencia así de Castillo, tienes a 2 ministros que el país identifica como muy técnicos. Hablo de Pedro Franque en el MINSA y a Ceballos, a Pedro Franque en el MEF y a Ceballos en el MINSA, que son como muy cautos y muy... Se vende como moderados, diríamos. Moderados, sensatos, cuando le declaran a la prensa. Sin embargo, a la interna tiene declaraciones muy políticas, ¿no? Un Pedro Franque diciendo respecto a Béjar, sin ninguna autocrítica, que este es un tema de la derecha, ¿no? Que se está organizando para golpear y para censurar a los ministros, y a un ministro Ceballos, también técnico en lo público, pero en lo privado, diciendo que el monopolio de los medios quiere destruir, ¿no? al presidente. Entonces, declaraciones que a la interna no se conjugan necesariamente con el perfil público de algunos ministros. Que de alguna manera se fabrican de forma política. Lo que queremos es mayor transparencia, y creo que con este reportaje, Christopher, las felicitaciones también para Renzo Bambarén, parte de tu equipo, va a permitir que la situación se transparente lo más posible. Probablemente si ellos continuaran dando estas conferencias de prensa cada vez que termina un Consejo de Ministros, no tendríamos que conocer tanta intimidad y tanta interioridad, que obviamente es de acceso público. No digo que hay que ocultar, pero de pronto no sería un elemento de la discusión como lo va a hacer a partir de ahora. Vamos a continuar, Christopher, contigo, con el equipo de investigación, analizando toda esta información mañana en nuestros noticieros, a lo largo de la jornada. Tenemos además en 90 edición central, tenemos un informe bastante completo, una segunda parte, así que creo que va a ser muy interesante. Hay varias entregas adicionales, así que hay que estar atentos a lo que se viene en los noticieros de Latina. Bueno, gracias, mayor Pedro. Transparencia al Ejecutivo, creo que es la llave para salir de este entrampamiento. Muchas gracias, Christopher.